con los expertos Carla Romero y Antonio Alemán un tema fundamental, el tema de los gobiernos regionales. Estamos pasando revisión de cuáles son esos principios que sustentan precisamente la acción de los gobiernos regionales. Hemos escuchado el día de ayer al presidente que emplaza a la presidencia del Consejo de Ministros, efectivamente al gobierno de Ollanta-Humala, siendo lo más imparcial posible. La verdad de las cosas, que tanto Gregorio Santos como el gobierno de Ollanta-Humala con este premier no están haciendo una buena gestión pública. O sea, los dos no se salvan, porque el señor Gregorio Santos también va en un porcentaje muy bajo de ejecución, ¿no es cierto?, de lo que le corresponde. Y aquí en el programa Libertad Ciudadana se ha demostrado que en muchos sectores, uno por ejemplo de ellos es salud, no se está ejecutando nada de nada. Entonces, sigamos con este tema importante, vayan tomando nota de todos estos principios, de todos estos conceptos fundamentales para poder entender cómo se administra y cómo se debe administrar bien en el carril correcto de la gestión pública un gobierno regional. Antonio y Carla, por favor. Gracias, Jaime. Uno de los principios importantes que es la concordancia de las políticas regionales. Esta se entiende porque las políticas de los gobiernos regionales guardan concordancia con las políticas nacionales de Estado. En lo que va del presente gobierno, no he visto o no hemos visto que se haya emitido alguna política nacional de Estado. De acuerdo con la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo, las políticas nacionales de Estado se aprueban a través de decretos supremos con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Hasta ahora no hemos visto una política nacional de Estado que se haya aprobado con este gobierno. Lo que se hace son políticas de gobierno, no es política de Estado. No se debe confundir una cosa con otra. O sea, políticas de gobierno que quiere impulsar la minería, que quiere impulsar un tal sector económico, quiere impulsar el desarrollo de un sector, la salud, la educación. Esas son políticas de gobierno, pero muy diferentes son las políticas de Estado, que está debidamente regulado en la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo, que parece que este gobierno no lo ha leído. Entonces, es muy importante que se dicten estas normas. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a dar la prioridad a nivel nacional con las políticas nacionales que se dicten a través de un decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Por ejemplo, una política nacional debería ser, todos los presupuestos deben ser priorizados a fin que se atienda la educación inicial en el Perú, a fin de que ningún niño quede desatendido por la educación inicial. Una política nacional de Estado. Sea como sea la medida a nivel regional, pero deben cumplir con esa política, ya sea de concursos de profesores, abrir más colegios, hacer como sea, pero se debe cumplir esa política. Esa es una política nacional de Estado. Entonces, yo creo que se debe revisar la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo, que da las pautas, da las herramientas a fin que se desarrolle estas políticas. Por eso que los gobiernos regionales dictan políticas de varias maneras. ¿Por qué? Porque si la cabeza no está dentro del marco legal, no dicta las políticas dentro de su marco legal, entonces definitivamente que los gobiernos regionales y también los gobiernos locales no van a tener ese rumbo, no tienen la concordancia con esas políticas nacionales que debe dictar el Estado. Perdón, Antonio, entonces lo que tú estás afirmando es que legalmente hay un instrumento legal para que el líder de todos los peruanos, en todo caso el presidente de la República, marque una política nacional de Estado en el Consejo de Ministros para que se ejecute a nivel de gobiernos regionales y locales. O sea, estamos hablando que habría una coherencia, una congruencia en determinados, por ejemplo, necesidades de interés nacional. Definitivamente, y es un tema estrictamente legal. Yo no recuerdo en el gobierno anterior se dictaron varias políticas nacionales de Estado y algunos gobiernos regionales no quisieron cumplirlas, y yo sé que creo que fue en el caso de Madre de Dios, que fue incluso hasta denunciado por no cumplir estos mandatos a nivel nacional, y también
fueron hasta sentenciados, creo, algunos presidentes regionales por no cumplir. Entonces, mira la magnitud de estos ordenamientos a nivel nacional, que es de obligatorio cumplimiento por los gobiernos regionales. Entonces, yo creo que no se ha revisado, no se tiene claro el tema de las propias funciones del gobierno nacional. Entonces, los gobiernos regionales que incumplen estas políticas son susceptibles de sanción tanto penal y sanción constitucional. Está claro el tema, está clara la norma, y es así de concreta la responsabilidad tanto de los gobiernos regionales como del gobierno nacional. Y algo interesante, Carla y Antonio, es que muchos radioyentes han llamado en programas anteriores pidiendo la derogatoria de la Constitución de 93, Constitución maldita, etcétera, cuando el dispositivo legal está ahí. O sea, el presidente de la República no necesita cambiar la Constitución, sino utilizar, como dice Antonio Alemán, ¿no? No ha leído la Constitución, o en todo caso no conoce la ley, porque él debería ser el líder en estos temas, ¿no?, de interés nacional, ¿no? Carla Romero, ¿cuáles son tus apreciaciones? Este es justo ese instrumento que es importante, donde nos señalan las políticas nacionales, es el Decreto Supremo 027/2007 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, este Decreto Supremo nos dice las políticas nacionales, o sea que no nos importa qué gobierno esté de turno, sino que nos dicta la hoja de ruta, ¿no? Entonces, políticas en materia de educación, políticas de materia inclusiva, y de ahí se va a derivar, se va a hacer una articulación para que los gobiernos regionales puedan diseñar planes y programas para cumplir esas políticas. Entonces, ahí priorizan, dicen, efectivamente, por ejemplo, voy a atender la educación inicial, se tiene que atender a los niños de 0 a 5 años. Eso es lo importante en esta hoja de ruta. Entonces, finalmente, los gobiernos regionales, ¿qué van a hacer? Van a desarrollar programas para dar cumplimiento a esas políticas. Entonces, si estas políticas simplemente no se renuevan y se va atendiendo según la coyuntura, porque tenemos que ver cuál es la coyuntura. Bueno, ahora ya estamos pasando de una fase, por ejemplo, de una fase que habíamos salido de crisis, a una fase en la cual nosotros tenemos que traer una inversión social, como dicen, la política inclusiva. Entonces, ¿yo qué debía hacer? Si realmente estoy haciendo una política inclusiva, ¿qué es lo que debo hacer? Modificar mi política nacional para atender a esa política inclusiva que se supone que tenga un ministerio. Ahora, es importante decir, justo Antonio, se han creado nuevos ministerios, ¿no? Se ha creado este ministerio que tiene todo el tema de la política inclusiva. Pero en este mismo Decreto Supremo 027 se le da el encargo del cumplimiento de las políticas a cada ministerio. Entonces le dicen, por ejemplo, en materia de educación, va a estar el Ministerio de Educación, la Secretaría Nacional de Gestión Pública, la Secretaría Nacional de la Juventud, y así inmediatamente se le va generando responsabilidad, se le determina responsabilidad a cada uno de los ministerios para que supervisen el cumplimiento de esta política. Si no hemos modificado este Decreto Supremo, el 027 del 2007, ¿qué quiere decir? ¿Hemos incluido el ministerio que tiene a cargo la política inclusiva? No lo hemos incluido. Entonces, ¿qué va a supervisar? No hemos ni incluido la política ni el órgano que tiene que supervisar. Entonces, ahí nuestros instrumentos de gestión se están desfasando. Entonces, no hay coherencia ni sostenibilidad. Si me permiten leer el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo aprobado por la Ley 29.158, en donde de manera expresa dice: el Poder Ejecutivo tiene las siguientes competencias exclusivas. Ojo, el Poder Ejecutivo tiene las siguientes competencias exclusivas. 1. Diseñar y supervisar políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno. El cumplimiento de las políticas nacionales y sectoriales del Estado es responsabilidad de las autoridades del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Las políticas nacionales y sectoriales se aprueban por decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros. Entonces, el tema legalmente clarísimo. A ver, ustedes me corrigen, Antonio y Carla. O sea, esto significa que el presidente de la República, Ollanta-Humala, por ejemplo, en sesión de Consejo de Ministros puede decir, para acabar estos problemas de crisis terrible de los conflictos sociales, puede disponer
que todas las empresas mineras cesen sus actividades en el país y que las reactiven inmediatamente, que han cumplido determinadas disposiciones de tipo, ¿no es cierto?, medioambiental, licencias sociales en cada región. Y el tema, por ejemplo, medioambiental y minero. Eso se podría hacer. La pregunta es, ¿por qué no lo hace?